¿Qué tal? Buenos días, amigos de Instituto Escadia. Estamos en esta ocasión, este jueves 8 de septiembre. Les damos la bienvenida a todos en representación del maestro Ricardo Rodríguez, eh, del Instituto Escadia, presidente del Consejo. Esta mañana le damos la bienvenida al licenciado Juan Antonio Nájera. Vamos a tratar un tema muy interesante para todos ustedes: tratamiento fiscal a extranjeros. ¿Sí? Iberoamericana. Es maestro en Derecho por la Universidad de Londres también. Tiene un doctorado por la Universidad de Salamanca en España y también por la Universidad Panamericana. Además, tiene un diplomado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y, bueno, ha trabajado internacionalmente y también, sobre todo en medios alternos y solución de controversias. Además de que, bueno, lo respalda bastantes años y ha sido maestro en la Universidad Iberoamericana. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su amable presentación. Muy buenos días, amable audiencia. Bueno, pues hoy vamos a platicar del régimen de la contratación internacional y cómo tiene sus puntos de contacto con los temas contables y fiscales. Esto es un tema esencialmente jurídico y a lo largo de la plática vamos a ir descubriendo cómo tiene relación con los aspectos contables y fiscales y cómo les puede servir a ustedes para documentar este tipo de operaciones y darles el efecto fiscal y contable que sea óptimo para el tipo de operación de que se trate. Correcto. Bueno, este es un sumario de cuál es la regulación sustantiva de la contratación internacional. Y aquí vemos una pirámide de leyes que tiene que ver tanto con la ley mexicana como con las leyes de otros países y un nivel de legislación o de fuente de derecho que es la ley internacional y que no es una ley desde el punto de vista legislativo, sino es una ley desde el punto de vista de la costumbre, los usos del derecho comercial o los usos del derecho internacional, que es la lex mercatoria o los tratados internacionales, la fuente convencional de derecho que, de acuerdo a nuestra Constitución, es fuente de derecho y es parte de la Ley Suprema de México. Entonces, la ley mexicana, desde luego, tiene su pirámide normativa. No voy a tratar la Constitución, desde luego, porque eso es desde luego de explorado derecho, y me voy a ir directamente al tema del Código Civil Federal. ¿Qué nos da el Código Civil Federal en cuanto a sustento de la contratación internacional? Bueno, pues el Código Civil Federal nos define la forma, contenido, efectos, obligaciones y responsabilidades del contrato, incluyendo una institución muy curiosa que les sugiero que la estudien y profundicen en ella, que se llama DPSASH. También tenemos el Código de Comercio en cuanto a la forma en que se construyen los contratos mercantiles, la contratación electrónica, la regulación de los contratos mercantiles nominados, particularmente el contrato de compraventa mercantil, y cómo opera la supletoriedad con el derecho civil federal. Desde luego, hay otras disposiciones federales del corpus legal mexicano, en donde opera o le da el atributo de licitud, el derecho marcario, la propiedad industrial, las patentes, los derechos de autor, las leyes procesales para todas las controversias, las leyes fiscales y aduaneras, las responsabilidades del producto, la protección al consumidor, las barreras no arancelarias en temas aduaneros, etcétera, ¿no? En cuanto a las leyes de otros países, aquí recordemos que si estamos hablando de contratación internacional, tenemos sujetos de derecho que pueden estar ubicados o tener distintas nacionalidades, ubicados en diferentes jurisdicciones o tener distintas nacionalidades. Y así hay diferentes formas en que una relación jurídica donde intervienen objetos o sujetos ubicados en diferentes jurisdicciones o con diferentes nacionalidades puede regir
al contrato. La primera pues es la lex contractus, la ley del contrato, donde se celebra, la lex loci contractus, la ley del lugar del contrato. La ley loci executionis, donde se ejecuta el contrato. La lex rei site, la ley donde se ubica la cosa, o la ley del domicilio del demandado, es juez competente el del domicilio del demandado. Esto son normas de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada sistema de derecho establece como competente al juez donde ocurra alguno de estos eventos. Y tendremos que definir cuál tiene mayor preponderancia y cuál nos conviene aplicar de tal manera que haya seguridad jurídica al momento de ejercer una acción legal con base en el contrato. Y desde luego están las disposiciones de orden público o leyes de policía. Hay que tener mucho cuidado porque los contratos no solamente valen por lo que dicen, sino son más importantes por lo que no dicen. Explico. El contrato puede ser muy detallado en cuanto al establecimiento de derechos y obligaciones de las partes. Pero si alguna de esta enunciación de derechos y obligaciones va en contra de leyes de orden público o leyes de aplicación imperativa, o implica la renuncia de derechos que no se haga válidamente de acuerdo a la ley que se aplique, entonces esa disposición es nula o inaplicable. Y entonces, en ese caso, pues vamos a estar en presencia de una cláusula tóxica o de un contrato tóxico que no va a servir al interés de regular adecuadamente la relación de negocios y por lo tanto, en vez de darnos una solución jurídica, nos va a crear una controversia de difícil solución. Además, por disposición del propio Código Civil Federal y del Código de Comercio, los usos del comercio son fuente de derecho. ¿Cuáles son esos usos del comercio? Bueno, pues tenemos desde luego y por qué se pueden echar mano de ellos. Bueno, la razón es porque están codificados, es decir, se ha hecho un esfuerzo en donde se han incorporado en manuales, en normas, en documentos y tienen un tracto sucesivo, una historia de modificaciones, de reformas, de adecuaciones a través de representantes internacionales, es decir, hay un concurso de voluntades, hay una razón de ser de todas estas normas de derecho internacional, entre ellas la Convención de Viena de 1980, que es parte del sistema ONU, el Convenio de Roma, que es parte del sistema ONU, el reglamento 44-201, que es parte del sistema de la Unión Europea, del que México no es signatario, pero nos afecta por cuestión de que tenemos mucha contraparte europea, y están las reglas establecidas por la ICC, del que México sí es parte, o los Incoterms que se aplican y reconocen esencialmente aquí en la legislación aduanera, los principios de UNIDROIT para contratos del comercio internacional y el Convenio de Roma sobre la ley aplicable en comercio internacional, de la cual México no es signatario, pero es fuente de derecho bajo la legislación mexicana. Entonces, este cuadrito les da a ustedes una referencia rápida de cómo puede regularse en forma sustantiva la legislación, la contratación internacional. Visto esto, me gustaría aportarles alguna terminología básica de contratación internacional. Lo primero es, ¿qué es una relación jurídica? La relación jurídica es un vínculo de derecho u obligación entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas tiene derecho a algo a lo que la otra está obligada. Acto jurídico es un hecho voluntario, y hago hincapié, énfasis en que es voluntario, hay autonomía de la voluntad y debe ser consciente, lícito, es decir, apegado a la ley, que no es contrario a la ley, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas contratantes una relación jurídica para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esa es la definición de convenio latosa en su sentido amplio. Cuando tiende a la producción de efectos jurídicos, se le denominará negocio jurídico.
¿Ok? Entonces, acto jurídico es la definición más amplia de un contrato, un convenio o un negocio jurídico. El convenio, como ya dije, es el gran acuerdo de voluntades para generar esos 4 efectos: crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es una especie de convenio y tiene solamente 2 de sus efectos, que es la creación o la transferencia de derechos y obligaciones. Es decir, cuando ustedes crean un derecho de la compra-venta o, o ceden el derecho, lo transfieren, convenio de cesión de derechos, un contrato de cesión de derechos, estamos en presencia de un contrato en estricto sentido. Si vamos a modificar el contrato de compraventa cambiando el precio, cambiando el plazo, etcétera, o vamos a extinguirlo, vamos a terminarlo, a rescindirlo, entonces se tiene que celebrar un convenio. ¿Qué es la propiedad? Y esto es muy importante. No se puede vender lo que no es propiedad de una persona. Entonces, ¿qué es la propiedad? Es el poder directo inmediato sobre un bien susceptible de apropiación. El bien puede ser mueble e inmueble. Este derecho, este poder directo, atribuye al titular del derecho la capacidad de disponer del bien. Y los romanos decían que quien es dueño, quien tiene la propiedad, tiene 3 derechos. El derecho de uso, el jus utendi; el derecho de disfrute, es decir, de percibir los frutos, el jus fruendi; y el de disposición o incluso de destrucción, lo puedes quemar si con esto no causas un daño a un tercero, que es el jus abutendi, el derecho de abusar incluso del propio bien. Las limitaciones, desde luego, son las que impone la ley y esencialmente son las de no causar o afectar derechos de tercero. La reserva de dominio es un concepto también importante. En inglés se llama reservation of title, y es aquella en que la transferencia del dominio, es decir, el derecho real de uso, goce y disposición, queda sujeta a una condición suspensiva. La condición suspensiva es la que limita o suspende propiamente en el tiempo los efectos del contrato y puede consistir en el propio pago del precio o cualquier otra lícita. Recordemos que bajo nuestra legislación civil hay compraventa cuando hay acuerdo en cosa y precio, independientemente de que la cosa haya sido entregada o el precio haya sido pagado. Aquí se puede pactar válidamente como una excepción ese principio general de la compraventa, que se suspenden los efectos de la traslación de dominio hasta en tanto no se haya pagado. Y esto es algo que se debe, si ustedes son en la parte vendedora, es algo que sugiero que siempre pacten, ¿no? No todos los ordenamientos jurídicos la reconocen o la reconocen de manera limitada. Tiene que ser algo expreso, no es implícito. La regla general es que no hay reserva de dominio, sino que la transferencia es, perdónenme, que la compraventa es perfecta en el momento que hay la simple consensualidad. Lo mismo lo reconoce la legislación civil que la legislación mercantil. El riesgo de la cosa. ¿Qué es el riesgo de la cosa? Que se pierda, que se daña. ¿Y para quién es? Es siempre del dueño. Y entonces esto tiene que ver con quién es el dueño al momento en que se pactó una compraventa. Vamos a pensar que se pactó la compraventa y esta es perfecta, y automáticamente, si no se pactó reserva de dominio, entonces pasó el riesgo de la cosa a la parte compradora. Entonces, si esta se daña, se le cae un rayo, se quema, se voltea el tráiler donde iba, o lo agarran los de Zacatecas y lo queman, entonces pues podemos tener un problema. ¿Quién va a cargar con el daño de la cosa, o quién va a ser responsable de esta? Bueno, el principio general que viene desde el derecho romano es el que el dueño siempre carga con el riesgo, res perit domino. Pero esto se puede acordar en cuanto al momento en que pasa o transfiere el derecho de propiedad junto con el riesgo, o solamente la transferencia del riesgo, aun cuando el comprador no haya pagado por la cosa. Esto, hay cláusulas estándar en la contratación internacional, y para esto sirven los 5 terms. Vamos a ver más adelante el tema de los 5 terms. También hay riesgos de responsabilidad civil. ¿Qué pasa si la cosa, una máquina pesada, se cae del tráiler y apachurra a una persona?
¿quién responde por eso? Apachurra un carrito que iba pasando por ahí, ¿no? Entonces, ese riesgo de responsabilidad civil, ¿quién lo tiene que pagar? Si no se compra un seguro o si excede al seguro o si el seguro no quiere pagar, ¿no? ¿Qué es el caso fortuito y la fuerza mayor? Nuestra legislación distingue entre caso fortuito y fuerza mayor. La legislación anglosajona, los gringos, los ingleses, no distinguen entre estos. Caso fortuito es un acontecimiento futuro ajeno, es decir, de terceros, que a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar. Fuerza mayor, en inglés se llama la mano de Dios, hand of God, o acts of God, o bis major en latín. Es un acontecimiento futuro e incierto que por su magnitud no se puede evitar y tampoco se puede prever. Un huracán, un temblor, etc. La diferencia entre uno y otro. El caso fortuito es lo que acontece inesperadamente, o sea, lo imprevisible. La fuerza mayor es lo irresistible, es decir, lo inevitable. En cuanto a la esfera jurídica, puesto que ambos conceptos significan lo mismo, no existiría una distinción propiamente entre ellos. Sin embargo, la ley exime a ambos casos, es decir, es una excepción al cumplimiento de las obligaciones, pero permite que en el contrato podamos convenir eximir la responsabilidad en el caso fortuito. La fuerza mayor es algo que simplemente es una excepción al cumplimiento de la obligación, pero puede estar cubierta por un seguro. Bueno, ¿cómo se determina el derecho aplicable? De ese cuadrito que vimos primero, ¿cómo vamos a determinar qué derecho es aplicable? No solamente se debe pactar una cláusula, la cláusula de ley aplicable y jurisdicción en un contrato. Esa cláusula tiene que ser redactada en términos perfectamente claros, y cuando la aplicación de un derecho implica la renuncia a la aplicación de otro derecho, esto tiene que ser claramente establecido. Si hay una renuncia, la renuncia tiene que ser expresa en términos de nuestro Código Civil Federal y sus equivalentes en otros países, ¿no? Entonces, primero, tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. Dijimos que el acto jurídico, el negocio jurídico, el contrato, se basa en la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad tiene dos aspectos, la autonomía material y la autonomía conflictual. La autonomía material está regulada en nuestro sistema de derecho en los artículos 1832 al 1842 de nuestro Código Civil Federal, el 78 al 88 del Código de Comercio y el 372 de este mismo ordenamiento mercantil. La autonomía conflictual, es decir, que podamos pactar válidamente a qué juez podemos someternos o a qué mecanismo de solución de controversias podemos someternos válidamente a ambas partes por medio de un acuerdo de voluntades, está en el artículo 13, fracción quinta y 14 del Código Civil Federal. ¿Qué límites tiene la autonomía de la voluntad? Uno, lo no previsto en el contrato. Ya les dije antes que el contrato es más importante por lo que no dice que por lo que sí dice. Las disposiciones de orden público. Hablábamos de las leyes de policía, la loi de police francesa o el orden público. ¿Qué es el orden público? Aquellas normas de aplicación imperativa. ¿Qué es una norma de aplicación imperativa en nuestro país? Pues el derecho aduanero, el derecho fiscal, el derecho penal, son disposiciones de orden público. Están establecidos en el artículo 15 del Código Civil Federal y el 378 al 387 del Código de Comercio. También el tema de solución de controversias. En ausencia de pacto expreso de juez competente, aplica la disposición de orden público y la garantía de impartición de justicia y de acceso a la justicia. Y ahí están las reglas de determinación de cuál es el juez competente en cada caso. Las medidas conservatorias o precautorias. Independientemente de que se haya pactado un mecanismo de solución de controversias, vamos a pensar, y se puede decir así, este contrato será regido por la ley de las leyes federales de México, sin perjuicio de lo cual las partes se someten a la jurisdicción del juez competente en la ciudad de Nueva York
Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es una cláusula válida. El juez de Nueva York tendrá que aplicar la ley mexicana. La ley mexicana en ese caso se convierte en un objeto de prueba. Sin embargo, puede suceder que el bien objeto del contrato se encuentre en Europa y que esté detenido por virtud de un embargo en España y que tengamos que ejercer medidas conservatorias o precautorias. En ese caso, vamos a tener que ir ante un juez español a ejercer las medidas conservatorias o precautorias con base en la regla de lex rei site, ¿no? La ley de la ubicación del bien, o la ley de la ejecución de sentencias o laudos arbitrales. Estos pueden estar pronunciados en terceros países por aplicación de normas de orden público y pueden ser ejecutados en donde puedan ejecutarse, es decir, donde estén ubicados el demandado o el bien objeto sobre el cual haya de ejercerse la ejecución. Bien, la ley mexicana. La ley mexicana rige en cuanto a fondo y forma y aquí aplica primeramente la regulación civil o mercantil. Si es entre comerciantes, entonces prima la mercantil y la regulación civil la suple. Recordemos que hay un principio de supletoriedad. El principio de supletoriedad es que la supletoriedad es de preceptos, no de instituciones. En otras palabras, si en el Código de Comercio o en las leyes mercantiles, la ley de sociedades mercantiles o leyes mercantiles específicas, la ley del contrato de seguro, por ejemplo, es una ley mercantil, no está regulada una institución que sí está regulada en el Código Civil, entonces no opera la supletoriedad. Si sí está regulada, pero hay un articulito que le da un derecho específico a nuestro cliente, entonces sí podríamos, en el Código Civil, entonces sí podríamos invocar ese articulito. Principios del orden público mexicano. El principio de ley aplicable, Código Civil Federal, ahí está. La renuncia válida de derechos privados. ¿Cómo debe ser la renuncia? Debe ser expresa. Y también tenemos que ver las reglas de solución de controversias, medidas conservatorias o precautorias y ejecución de sentencias o laudos arbitrales. ¿Dónde está esto? En el Código Civil Federal, en el Código de Comercio y en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Secundariamente están los códigos civiles estatales y en los códigos de procedimientos civiles estatales. Muy interesante es la figura del DPSASH. ¿Qué es el DPSASH? Es la institución de derecho que nos permite elegir válidamente la aplicación de una o varias leyes a un contrato o a una o distintas cláusulas de un contrato. Explico. Podemos decir, la cláusula 1, compraventa, se puede regir por la ley de Nueva York. La cláusula 2, pago del precio, se puede elegir válidamente que se rija por las leyes del Reino Unido, como se aplica en la ciudad de Londres, Inglaterra. La cláusula 3, relativa a la entrega, se puede pactar que se rija por las leyes federales mexicanas. Y la cláusula 4, jurisdicción y competencia, se puede pactar que se aplique la ley federal mexicana. Todo eso es perfectamente legal. Desde luego podría generar un conflicto y una serie de contradicciones, pero es válido y lo permite el artículo 14, fracción quinta del Código Civil Federal. Ahí hay que ser experto en elegir claramente las disposiciones más favorables y óptimas o idóneas para el tipo de relación jurídica que estamos tratando de regular. Pero hay desde luego un shopping de normas que se puede hacer. Y se debe especificar en el contrato a qué ley se está refiriendo, a cuál es el marco legal, como usted dice, si es el de Nueva York, si son leyes mexicanas, todo debe ir específicamente en las cláusulas. Sí, básicamente lo que esta institución de DPSASH permite es que el contrato se sujete a una o varias leyes en una o varias cláusulas. Hay que tener cuidado, pero lo permite. Entonces no se sorprendan
Es una institución muy, es antigua, tiene más de 200 años, es de derecho francés, viene de la época de Napoleón. Es muy interesante esto como área de estudio y es muy usual en derecho internacional. Entonces, esto puede ser que le dé ciertas ventajas a una parte respecto de la otra, porque la ley de un lugar en específico permita cosas que la ley mexicana no permite, por ejemplo, o las regule de manera más favorable. Y eso, como hay principio de autonomía de la voluntad y se trata de derechos disponibles, es decir, de derechos de particulares, pues no afecta la esfera del orden público mexicano. ¿De acuerdo? Bien. Leyes de otros países. La Lex Loci o la ley del lugar. Hay 4 tipos de leyes del lugar. La ley del Loci Contractus, es decir, la ley del lugar donde se celebra el contrato. La Lex Loci Execuciones, la ley del lugar donde se ejecuta o debe cumplirse el contrato. La Lex Reicite, la ley donde se ubica el bien. Hablaba hace un rato del bien que es un barco que se construye en un astillero español y sube la marea y se queda encallado el barco y el barco es para Pemex, ¿no? Entonces tenemos que irlo a recuperar allá porque además destruyó 3 edificios en el momento en que encalló en la costa de Galicia, ¿no? Entonces aplica la ley del lugar de ubicación de la cosa. También hay disposiciones de orden público que se aplican por la operación de la misma ley, las leyes de policía y desde luego cuando entraña la celebración del contrato una renuncia de derechos privados, esta renuncia tiene que ser válida y tiene que ser válida tanto conforme a la ley mexicana, bajo las reglas del Código Federal de Procedimiento, perdón, Código Civil Federal, como bajo las reglas aplicables a la nacionalidad de la otra persona físico-moral contratante, ¿no? Entonces hay que saber cuáles son las reglas aplicables a cada una de las partes. No basta decir, las partes renuncian. No, porque puede suceder que la ley aplicable a la otra persona sea una ley de orden público y que tenga un requisito sacramental o formal que no se está que no se está satisfaciendo, ¿no? Bien, ¿qué otras normas de derecho aplican en esto? Bueno, convenios o tratados internacionales. Los convenios o tratados internacionales se ha hablado mucho, sobre todo ahora con esta controversia sobre la prisión preventiva, acerca de la fuente de derecho. Y desde luego, recordemos que nuestra Constitución señala que los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado son parte de la ley suprema de la Unión, es decir, son normas de rango constitucional, de rango supremo en México. Por lo tanto, en el sistema del derecho mercantil internacional hay varias fuentes de derecho. Lo primero es que esos convenios o tratados internacionales tienen un requisito de bilateralidad o multilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Un tratado es un contrato entre países y el contrato entre países se puede dar entre 2 países o entre más países. Puede ser Convención de Viena de 1980, por ejemplo. Entonces, en Viena, el sistema ONU dice, vamos a proponer una convención sobre compraventa internacional de mercaderías y queda abierta a que la firme cualquier país. Y estos países pueden ser parte de la convención por 3 mecanismos. O porque la firman desde el principio, la suscriben, o porque se suben después, o porque se adhieren mucho tiempo después. ¿Ok? Entonces, por accesión, por suscripción, por adhesión. ¿Ok? El sistema UNIDROIT es un sistema que está en la Universidad de Roma. Es un sistema de derecho civil, pues, tiene un nombre francés, uno, droit, derecho, un derecho, tiene que ver con el derecho mercantil, tiene su sede en Italia
y sirve para establecer o para codificar el derecho mercantil internacional. ¿Qué tiene que ver esto con la lex mercatoria? Bueno, pues tiene que ver con el establecimiento de principios comunes, comúnmente aceptados en cuanto a formación del contrato, validez del contrato, funcionamiento del contrato, incumplimiento del contrato o sus consecuencias, los daños, etcétera, ¿no? El Convenio de La Haya de 1955 sobre la ley aplicable a las ventas de carácter internacional de bienes muebles corporales, o el Convenio de 1986, esos no están suscritos por México, son parte del sistema de La Haya. El sistema de La Haya es todo aquel que tiene que ver con la cooperación judicial internacional, las apostillas, las obligaciones de restitución de menores, etcétera. Es un sistema muy robusto, muy importante en cuanto a temas jurídicos y de justicia internacional, es muy interesante como fuente de derecho, y se puede invocar como ante un juez mexicano, aunque no sea algo del que México sea parte, puede ser una fuente de derecho que podamos invocar en un caso jurídico en donde haya un tema de problema, ¿no? Otras normas de derecho. La lex mercatoria o los usos del comercio. Principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿Qué es eso de naciones civilizadas? Pues prácticamente hoy son todos los países excepto 2 o 3, ¿no? ¿Y cuáles son esos 2 o 3? Bueno, pues Corea del Norte y 2 de África y así, ¿no? Son los usos del comercio. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es una nación civilizada para estos efectos? Los que reconocen la lex mercatoria. Los que no reconocen y respetan la lex mercatoria se autoexcluyen y por autodefinición se colocan del lado no civilizado. Es decir, de este lado somos civilizados porque lo reconocemos, de este lado son los no civilizados porque no lo reconocen. Entre estos están el sistema UNCITRAL, el sistema de la ICC, que trae los Incoterms y el contrato de compraventa internacional, la publicación ICC 738, y hay una cosa muy interesante, el contrato puramente consensual o contrato sin ley. El contrato puramente consensual o contrato sin ley, es curiosamente el más del 90% de las operaciones de comercio internacional. La gente pacta contratos, los redacta mal o no incluye cláusulas de ley o jurisdicción aplicable, y es básicamente algo que expresa la voluntad de las partes de realizar un contrato de compraventa, pero no la sujeta de manera vinculante a una ley o jurisdicción aplicables. Entonces, aquí tenemos un tema de definir cuál es la ley que aplica, de las 4 que ya vimos, la ley del lugar donde se celebra el contrato, donde se celebra, sobre todo ahora que hay contratación electrónica. Si el vendedor está en Estados Unidos o en China, el comprador está en México y el servidor está en Inglaterra, ¿dónde se celebró el contrato? Si los bienes, bueno, son los sujetos de la relación. Ahora, si el objeto de la relación va a ser surtido desde una bodega de Amazon en Canadá y el bien está producido en Vietnam, pues imagínense ustedes toda la variedad de combinaciones que podemos tener en cuanto a ley o jurisdicción aplicable, ¿no? ¿Qué tipo de solución de controversias podemos tener? Bueno, la primera, la más natural, pues es la judicial. En la mayoría de los países, la función primordial de todos los estados, de todos los gobiernos, es la impartición de justicia, es decir, el servicio de administración de justicia a través de tribunales establecidos. El mecanismo judicial de solución de controversias es uno de los servicios esenciales de todos los estados. Y aquí tenemos entonces el tema de quién es el juez competente. De todas estas variaciones que ya platicamos, el vendedor canadiense con el comprador mexicano, con la bodega en tal lugar, bueno, ¿quién es el juez competente? Lamentablemente en nuestro país la tendencia de los jueces es a no sostener competencia. En los Estados Unidos, en Europa, los jueces tienden a sostener competencia. Entonces estamos en una desventaja judicial competitiva. México no es competitivo judicialmente y además
pues no creen que seamos un país en donde la justicia sea eficiente o esté libre de corrupción. Entonces nos cuestionan mucho nuestro sistema judicial. Y eso a la hora de decidir cuál es el juez competente sí nos pesa y nos coloca en desventaja. El arbitraje comercial internacional, hay reglas ICC, pero hay muchas otras instituciones. Hoy hay una proliferación importante de prestadores de servicios, de administración, de arbitraje comercial internacional, otros medios alternos de solución de controversias, el ADR, Alternative Dispute Resolution Mechanisms, esto es importante que se pueda redactar adecuadamente en la cláusula relativa del contrato y que se eviten las cláusulas patológicas, pactando reglamentos que estén probados, que sean eficientes en cuanto a tiempos y costos y que sean confiables. Bien, ¿qué temas conexos hay en todo esto? Bueno, la contratación electrónica ya lo platicamos, hay que ser cuidadosos porque a veces la contratación electrónica, tú entras a un sitio, si te interesa el producto y el precio, lo aceptas y no te fijas en la letra chiquita, ni siquiera la revisas, ¿no? Si es que la revisas, ni siquiera nos preocupamos que haya ahí. Si hay algún problema, la mayoría de las veces sale todo bien, pero si algo no sale bien, entonces, ¿qué va a pasar, no? Aspectos marcarios. ¿Qué pasa si tenemos una infracción de marca? ¿Qué pasa si nos decomisan la mercancía porque no es pirata? Aspectos procesales, la prueba en juicio, cómo podemos lograr demostrar que tenemos la razón. La fiscalidad del contrato, esto les interesa a ustedes, la ley aduanera, ¿cuándo surte efectos fiscales el contrato? La ley aduanera, la determinación del valor, el ISR, las retenciones, el IVA, cuotas compensatorias, barreras no arancelarias, padrones sectoriales, precios de transferencia, tratados para evitar doble tributación, tratados de libre comercio. Comisión Federal de Competencia, normas oficiales mexicanas, Profeco. Todo esto depende, son una serie de condiciones adicionales a la mera contratación. Cuando todo sale bien, y afortunadamente el 90% de las veces sale bien, el problema son el 10% de las veces que no sale bien y que puede perder a alguien mucho dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que eso no suceda o se resuelva? Bueno, ahora vamos al tema de la compraventa en particular. Ya hablamos de los conceptos generales de la contratación internacional, ahora vamos a los conceptos generales del contrato de compraventa en particular. La definición es que la compraventa es un contrato de un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones en relación a una cosa propiedad del vendedor que será adquirida por el comprador a cambio de un precio cierto en dinero o con el valor de otra cosa, pero el valor de la cosa no puede exceder del 49%. ¿Por qué? Porque si no tendría la naturaleza de una permuta. ¿Ok? Y esto tiene efectos civiles o mercantiles y fiscales. El Código Civil define en su artículo 2248, Código Civil Federal y su correspondiente en los Códigos Civiles Estatales, que hay compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. La venta es perfecta, de acuerdo al artículo siguiente, y obligatoria para las partes cuando se han convenido. ¿Qué quiere decir obligatoria? Que uno tiene que entregar la cosa objeto de la compraventa y el otro tiene que pagar el precio, independientemente si ha sido entregada o no la cosa o el precio ha sido pagado o no. Y entonces esto da fuente a un montón de problemas, ¿no? La compraventa mercantil, ¿cuál es? La que se haga con el objeto directo y preferente de tráfico mercantil, es decir, yo compro para revender con el propósito de obtener una ganancia, una intermediación. Yo compro a 100 para venderlo a 110, no la quiero para consumirla. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen regulación distinta y hay mayor regulación de la compraventa mercantil que de la compraventa civil. Un comerciante, cuando va a consumir una fotocopiadora, un papel, etcétera, si lo va a usar en su oficina, es compraventa civil. Si lo va a usar para revenderlo, es compraventa mercantil. Y tiene diferente tratamiento fiscal también. ¿Por qué? Porque en un caso le va a aplicar la regla del costo de lo vendido y en otro le va a aplicar la regla de las deducciones por gastos en general, no gastos de administración, etcétera. Bueno,
¿Cuáles son las obligaciones y derechos derivados del contrato de compraventa? De acuerdo al artículo 2283, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida, a garantizar las calidades de la cosa y a prestar la evicción. Es decir, si alguien tiene un mejor derecho sobre la propiedad de la cosa, tiene que o entregar una cosa similar o devolver el precio. Y de acuerdo al 2293, el comprador debe cumplir todo aquello a que se haga obligado y especialmente a pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Si no pagan el tiempo, lugar y forma convenidos, hay dos consecuencias. La primera, pagar los daños y perjuicios. La segunda, pagar los intereses moratorios que están regulados, el interés moratorio en el Código Civil y Mercantil respectivamente a 6 y 9% respectivamente. Bueno, ¿qué son los Incoterms y qué tienen que ver con esto? Los Incoterms son, es una contracción, una apócope de International Commercial Term, términos comerciales internacionales, y son las reglas oficiales emitidas y registradas por la Cámara Internacional de Comercio aplicables a los contratos de compraventa internacional. Actualmente están vigentes los Incoterms 2020 a partir de enero del año 2020 y han sido publicados bajo la denominación publicación número 723 de la ICC. Los Incoterms son 11 siglas o abreviaturas de 3 letras, los grupos C, D, E y F. Empiezan normalmente la E, la F, la C y la D. Están en desorden, pero este es el orden alfabético que indica su contenido. Cada una de ellas encierra un conjunto de obligaciones que deben ser asumidas por ambas partes, vendedor y comprador, de una compraventa. Estos son uniformes y reducen una incertidumbre derivada de múltiples interpretaciones, y esto ayuda a precisar el modo en que los comerciantes parece que se han obligado. Esto está regulado en el Código de Comercio. Las partes se obligan en los términos que parece que se han obligado. ¿Ok? Entonces, para mayor precisión, al invocar 3 letritas, se define claramente el modo en que los comerciantes se han obligado. ¿Qué determinan los Incoterms? Alcance del precio. ¿Qué cubre el precio? ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos? No de título, ojo. Y en relación con esto, el devengo contable. Aquí, señores contadores, tiene su fundamento o su relación con el mundo contable y fiscal a través de las NIFs A2 y D1. El lugar de entrega de la mercancía. ¿Quién contrata y quién paga el contrato? El transporte. ¿Quién contrata y quién paga el seguro? ¿Y qué documentos tramita y debe pagar cada parte? Es importante, desde luego, tener en cuenta que el alcance de los Incoterms se debe limitar a determinar derechos y obligaciones de las partes de un contrato de compraventa internacional y que solamente tiene que ver con bienes muebles tangibles. No puede abarcar intangibles. Recordemos que la compraventa en general puede abarcar bienes o derechos, pero la compraventa internacional de mercaderías no incluye los derechos, tales como, sobre todo los derechos intangibles, como programas para computadora, con respecto a los puntos arriba mencionados, ¿no? Que no cubren los Incoterms, como dije: transferencia de título, derechos de propiedad, incumplimiento del contrato, consecuencias del incumplimiento, exclusiones de responsabilidad, ley aplicable, juez competente o cláusula compromisoria. Todo esto deberá ser cubierto por un contrato adecuadamente redactado. Recomendaciones: redactar un contrato de compraventa completo, escoger la regla de Incoterm adecuada, utilizar notas orientativas y reglas oficiales de la ICC, mencionar o invocar expresamente la regla Incoterm seleccionada, no modificar la regla Incoterm. A veces dicen F o B, pero le cambian algo, entonces ya la desvirtuaron, ya la hicieron tóxica. No modificar definiciones oficiales de la ICC. Carrier, transportista, custom formalities, formalidades aduaneras, delivery, entrega, delivery, documento de entrega. No usar traducciones liberales y precisar lugar o puerto de entrega tal como legalmente se denominan. No se pueden inventar cosas o ponerse creativos. Desafortunadamente, hay muchos colegas abogados que luego se ponen muy creativos y lo único que hacen es darle la torre a las cosas y generar inseguridad jurídica para sus clientes.
hay un modelo, un contrato modelo, un texto redactado, un machote, como le llaman, que trae las cláusulas que no cubren los Incoterms, que es el contrato modelo de compraventa internacional, publicación ISSN 738. Hay varias versiones. Si se integran todas estas versiones, se puede desarrollar un contrato muy robusto y muy adecuado para las necesidades del comercio internacional. Es un modelo uniforme, esto es parte de la Lex Mercatoria o la ley de los negocios, es de adopción voluntaria, solo aplica a productos manufacturados destinados a la reventa, como ya dije. Puede ser modificado, aunque no se recomienda, hay que ser muy cuidadoso con las modificaciones. Puede ser incorporado por referencia, es decir, como es un modelo, podemos decir, aplica esto el texto modelo del contrato de compraventa internacional y nomás se pone la información variable y tiene un propósito de tener un equilibrio justo y razonable entre los intereses de las partes contratantes. Este contrato, desde luego, se aplica solamente a bienes manufacturados, como ya dije, y tiene dos partes, condiciones específicas y condiciones generales. Las específicas son las que están sujetas básicamente a acuerdo entre las partes o a precisión del acuerdo entre las partes. El ámbito de aplicación, como ya dije y reitero, productos manufacturados destinados a reventa. Legislación aplicable, Convención de Viena de 1980, salvo pacto en contrario. Puede decirse, se aplicará la Convención de Viena o se aplicará el Código de Comercio de México y en lo que éste no regule por la Convención de Viena. Todo eso se permite y esto está sujeto a lo que determine el asesor jurídico de las partes. Modificaciones. Las modificaciones del contrato siempre por escrito, excepción en la Convención de Viena, en su artículo 29, inciso 2, señala que el trato entre las partes o el course of dealing puede implicar renuncia o dispensa de la modificación por escrito. Ojo, el Código de Comercio mexicano también reconoce este principio de que el trato entre las partes puede cambiar la naturaleza de la obligación, incluso la regulación de factores y dependientes bajo nuestro Código de Comercio puede hacer que una secretaria, una persona que emita un correo electrónico o un robot incluso de correo electrónico puede contestar algo que implique una obligación válidamente celebrada bajo el Código de Comercio mexicano. Ojo con la contratación electrónica y los factores y dependientes bajo el Código de Comercio. Condiciones de embarque y entrega, estas son el enlace con los Incoterms. Aquí es donde al invocar un Incoterm, FOB, CFR, CIF, CPT, FCA, etcétera, se puede de una manera muy económica, nada más al citar esas tres siglas, establecer una serie de condiciones de embarque y entrega muy desarrolladas. Momento de entrega, la fecha y es el lugar de entrega contractual. No es necesariamente el lugar donde las mercancías llegan al comprador o se entregan a quien éste designe, por ejemplo, al transportista, al consignatario. Hay que revisar cuidadosamente el momento en que la entrega se realiza de acuerdo con el Incoterm elegido y puede ser una fecha precisa, un periodo de tiempo, un plazo. La salvedad corresponde al comprador fijar la fecha. Condiciones de pago. Las condiciones de pago se establecen libremente. Hay que precisar la modalidad. Por ejemplo, 30 días a partir de la factura. Si no se paga, debe ser de contado, es decir, pago contra entrega, o conforme al curso de trato entre las partes. O el anticipo, 30 días antes de la fecha de entrega. Todos estos son ejemplos, no son cosas que así regule el contrato de compraventa internacional. Documentos que debe proporcionar el vendedor. Hay una obligación material del vendedor en adición a la entrega de la cosa vendida. Muchas veces te pueden entregar la cosa, pero si no tienes documentos no la puedes importar, entonces la cosa es inútil, ¿no? Tipos de documentos, titularidad, de transporte, de seguro y otros, certificados de origen, NOMS, etc. Sin esto no lo puedes importar y el bien se puede perder, te lo pueden confiscar, te lo pueden atorar en la aduana y se puede echar a perder o puede resultar incluso con una responsabilidad mayor al valor del propio bien, ¿no? Hay que precisar los documentos, hay que cuidar que coincidan los documentos con el Incoterm elegido, así como los requerimientos para el crédito documentario si es que se usan cartas de crédito, ¿no?
ese es otro tema importante, no lo cubre esta charla. Las cartas de crédito, los créditos documentarios, los seguros, las fianzas, son todos temas conexos a estos que hay que ser muy cuidadosos y desde luego si me invitan pues en algún otro momento y están los programas podemos platicar acerca de Y ello, querido, ¿no? y ¿Qué querido pasó, Rafa? Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafita. Sí, muchas gracias, señor. Pues, ¿qué quieres? Los vuelos no tienen palabra, y menos este aeropuerto. Pero bueno, ya como tenemos, es que me fui nadando al AIFA, por eso, Ah, qué no bonito, qué alcanzaba a bonito. llegar. Sí, pues ya sabes, vengo ahorita, todo bien. Paga un vuelo más carito, aunque sea, mano. Pues sí, pues, ¿qué quieres? Soy de, aplicando, ¿cómo le dicen? La austeridad republicana. Entonces, no, fíjate Franciscana, que ahora te toca franciscana, Rafa. ándale. No, ni siquiera, bueno, ya sabes que vamos a la Ciudad de México y sus vuelos, pero obviamente escucho con atención desde hace rato y veo todo este detalle que se debe de considerar y pues te agradezco mucho, obviamente en nombre del Instituto Escadia, toda esta participación y como platicábamos, es una prueba nada más, ¿no? De todos los detalles, mi querido Juan, que se tienen que considerar, hay muchos más contratos, pero es la invitación para que obviamente toda la gente que nos escucha, pues sea una probadita de lo que va a obtener en el curso de certificación justamente de extranjeros. A manera de cierre y cololario, pues los tiempos, yo sé que tú tienes material para semanas, días, pero me gustaría una conclusión tuya. ¿Qué nos darías como moraleja? Vi que fuiste muy detallado, vimos todo el tema de la ICC, los 5 terms y toda esa parte, pero tú qué consejo le darías al contador o abogado? Obviamente, los que están en esta materia, pues normalmente tienen un grado de especialidad. ¿Qué nos podrías comentar a manera de cierre? Muchas gracias, Rafa. Bueno, desde luego el material, pues ahí ya lo grabaron. Son temas, qué bueno que tienen la inquietud del estudio. Primero que nada, los felicito por eso. Siempre ha habido esta división entre contadores y abogados. Qué bueno que con esta inquietud de estudio y de certificación se está salvando esas diferencias y se está adquiriendo conocimiento de áreas donde tradicionalmente no se invadían esas esferas de conocimiento. Eso no quiere decir que te conviertas en un especialista, sino que conozcas que estos son temas sensibles y que te puedas allegar de asesoría profesional y puedas entender dónde hay una necesidad de aplicar correctamente esa asesoría, ¿no? Entonces, bueno, recomendaciones, pues la primera recomendación es una nota de precaución, no, sobre todo cuando son operaciones cuantiosas o que de no funcionar correctamente, esto podría implicar una pérdida para la compañía para la cual se está trabajando o para el cliente del despacho, ¿no? Entonces, siempre que hay una operación internacional hay que tener cuidado porque no solamente es la ley mexicana la que aplica, sino la ley de terceros países. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es una operación importante? Pues la que te afecte materialmente, ¿no? Si esa operación te va a generar un boquete, un problema mayor, entonces esa operación es importante. Hay que tener precaución en tratos con residentes de terceros países, donde existan leyes que protejan al comprador o hagan nula o restrinjan la cláusula compromisoria o impidan o condicionen la reserva de dominio. ¿Cuáles son? Países como Bélgica, en Europa, Líbano, países de América Central, Costa Rica, Panamá, son terribles. El Medio Oriente es un problema. Si la contraparte tiene un domicilio en un país que no es parte firmante de la Convención de la Haya u otras convenciones de materia de abolición de legalización, cooperación judicial internacional. Corea, por ejemplo, es un problema y tenemos un tema fuerte de comercio, de intercambio comercial con Corea. Tú conoces al señor embajador de Corea, hemos platicado mucho con él. Es una posición del gobierno de Corea la no cooperación judicial internacional. Entonces, bueno, pues aquí hay un tema que hay que prevenir y que hay que lograr mecanismos de equilibrio de la relación contractual, ¿no? Esas son las recomendaciones. Sigan estudiando, qué bueno, los felicito. Cualquier cosa, pues aquí estamos para responder a preguntas puntuales y nos las mandan por correo electrónico con mucho gusto.
estamos a la orden, aquí está mi correo. Y pues agradezco la oportunidad de platicarles. Se fue muy rápido la hora, me faltaron 6, 7 filminas. La próxima vez a lo mejor platicamos de personas físicas, de expatriados, de secondment y cosas de estas, de empleados, etcétera. Hoy, pues estos son los contratos, vean sus NIFs, las NIFs que mencioné por ahí, y ahí está el punto de contacto, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Juan, como siempre, agradeciendo tu bondad en el conocimiento. Y pues sí, como bien mencionas, la certificación que consta de la parte legal contigo, que también se va a ver una parte migratoria, que también se va a ver la parte fiscal y obviamente también el tema de los convenios para evitar la doble tributación. Creemos que va a estar bastante completo. Y obviamente algo importante y diferente es que se obtendrá la certificación, ¿no? Es algo que no es un curso como tal nada más en el cual tomas, sino que tendrá valor ante la Secretaría del Trabajo. Pues mi querido Juan, muchísimas gracias, te agradezco y obviamente pues tu conocimiento fue plenamente pues puesto de manifiesto. Y luego Muchísimas gracias. cuando vayan a dar el tema de tratados internacionales, sobre todo los tratados para la doble tributación y de cooperación en materia de intercambio de información fiscal. Con mucho gusto hablamos de cómo esto afecta temas como el establecimiento permanente y demás, y cómo tiene un efecto dominó en la fiscalidad local e internacional, ¿no? Con mucho gusto, si me invitan, aunque sea otro el ponente, pues contribuimos ahí con comentarios y preguntas, desde luego. No, mi querido Juan, como siempre, ya sabes que eres invitado permanente. Pues muchísimas gracias a todos, muy buen día. Hasta luego, Rafa. Muchas Saludos. gracias, licenciado. Gracias, contador. Les dejamos un mensaje aquí en el chat. Cualquier información adicional que ustedes quisieran recibir, hay un teléfono al que pueden mandar un mensaje, 449-164-1614. Con mucho gusto les vamos a dar más información. Y enhorabuena. Muchas gracias a todos y buen día. Muy buen día.